Hermanos míos, hoy quiero hablarte de algo que me duele en el alma, algo que he visto una y otra vez en el confesionario, en las charlas, en los ojos de tantas personas que buscan a Dios pero no lo encuentran. Y lo más terrible es que muchas veces no se dan cuenta de qué es lo que los está alejando de Él. Hay un error silencioso, casi imperceptible, que construye un muro entre tu corazón y el corazón de Cristo. Y hoy, si me lo permites, quiero ayudarte a identificarlo, a arrancarlo de raíz, porque la vida es muy corta y el tiempo que tenemos para amar a Dios y ser amados por Él no puede desperdiciarse en ilusiones que nos alejan de la verdad. Muchos de ustedes, lo sé, llevan años orando, van a misa, cumplen con sus devociones y sin embargo sienten un vacío que no se llena con nada. Hacen todo lo que se supone que deben hacer, pero la paz no llega, la alegría no llega, y Dios parece estar cada vez más lejos. Y entonces viene la desesperación, la frustración y hasta la tentación de abandonarlo todo. Porque si hacemos lo correcto y no sentimos nada, ¿para qué seguir? Pero déjame decirte algo con todo el amor que tengo. El problema no es Dios, el problema no es tu fe, el problema es ese error que te está impidiendo verlo, sentirlo, experimentarlo. Este error del que te hablo no es un pecado grave, no es una herejía, no es algo que te condene automáticamente. Es mucho más sutil, mucho más engañoso, es como una niebla espiritual que se mete en tu vida de oración, en tu forma de ver a Dios, en tu manera de relacionarte con Él. Y lo peor es que esta niebla se disfraza de virtud, se disfraza de piedad, se disfraza de buena voluntad. Por eso es tan difícil de detectar. Pero hoy, con la gracia de Dios, vamos a desenmascararlo juntos. Quiero que me acompañes en este recorrido con el corazón abierto. No vengo a juzgarte, vengo a caminar contigo. He cometido este mismo error muchas veces en mi vida sacerdotal y he visto cómo Dios, con su infinita misericordia, me ha ido mostrando el camino correcto. Y ahora quiero compartir contigo lo que he aprendido, no desde una teoría abstracta, sino desde la experiencia real de alguien que ha visto cómo este error destruye matrimonios, aleja a los hijos de sus padres, convierte la fe en una carga insoportable y apaga la luz del Espíritu Santo en tantas almas buenas. Así que te pido que me escuches hasta el final, porque lo que voy a compartir contigo puede cambiar tu vida. Puede ser el punto de quiebre entre una vida espiritual mediocre, llena de frustración y sequedad, y una vida espiritual vibrante, llena del amor de Dios, de su paz y de su alegría. No te prometo que será fácil reconocer este error en tu vida, porque duele ver nuestras propias cegueras, pero te prometo que si tienes el valor de enfrentarlo, Dios hará maravillas en ti. Él está esperando, hermano, está esperando que quites esa piedra del camino para inundarte con su gracia. El error del que quiero hablarte hoy es uno que afecta la raíz misma de nuestra relación con Dios y tiene que ver con cómo entendemos su amor, su misericordia y su presencia en nuestras vidas. Muchos de nosotros, sin darnos cuenta, hemos construido una imagen falsa de Dios. Una imagen que no corresponde al Dios que Jesús nos reveló, sino a un Dios que hemos inventado nosotros, basado en nuestros miedos, en nuestras heridas, en lo que nos han enseñado mal o en lo que hemos malinterpretado de las Escrituras. Este Dios falso que hemos construido no es el Padre amoroso que Jesús nos presentó, sino un juez implacable, un contador de pecados, un ser distante que está esperando que cometamos un error para castigarnos. O al contrario, a veces construimos un Dios tan complaciente, tan permisivo, que ya no nos exige nada, que nos deja hacer lo que queramos sin consecuencias. Ambas imágenes son falsas, ambas son distorsiones terribles de quien realmente es Dios, y ambas nos alejan de Él. Cuando tu imagen de Dios es la de un juez severo, vives en constante ansiedad espiritual. Nunca sientes que eres suficiente, nunca sientes que tus oraciones son escuchadas, nunca sientes que mereces su amor. Tu vida de oración se convierte en un ejercicio de perfeccionismo agotador, donde cada pequeño fallo te hace sentir que has fallado completamente. Y entonces empiezas a alejarte, porque ¿quién quiere acercarse a alguien que solo te hace sentir culpable, inadecuado, miserable? Por otro lado, cuando tu imagen de Dios es la de un abuelo bonachón que todo lo tolera y nada lo ofende,
pierdes el sentido del pecado, pierdes la urgencia de la conversión, pierdes la comprensión de que Dios nos ama tanto que quiere salvarnos de nosotros mismos. Este Dios falso no te exige nada porque en realidad no te ama de verdad. El verdadero amor siempre implica verdad, siempre implica querer lo mejor para el otro, incluso cuando eso signifique confrontarlo con su pecado. El Dios verdadero, el que Jesús nos reveló, es infinitamente más grande, más bello, más amoroso que cualquiera de estas caricaturas. Es un Dios que te ama con un amor incondicional, sí, pero también con un amor que te llama a la santidad, a la transformación, a ser la mejor versión de ti mismo. Es un Dios que conoce cada uno de tus pecados, cada una de tus debilidades, y aún así te mira con ternura infinita. Es un Dios que no ignora tu pecado, pero que está más interesado en tu sanación que en tu condenación. Déjame contarte algo que viví hace años en el confesionario. Vino a verme una mujer de unos 50 años, una persona muy devota, que iba a misa todos los días, rezaba el rosario, participaba en todas las actividades de la parroquia, pero cuando se sentó frente a mí, rompió a llorar de una manera desgarradora. Me dijo que llevaba más de 30 años confesándose, pero que nunca, ni una sola vez, había sentido que Dios la perdonaba de verdad. Cada vez que salía del confesionario, a los pocos días volvía la culpa, volvía la angustia, volvía la sensación de estar manchada, de no ser digna del amor de Dios. Mientras hablaba con ella me di cuenta de que su problema no era la falta de fe, ni la falta de arrepentimiento, ni siquiera la gravedad de sus pecados, que por cierto eran bastante ordinarios. Su problema era la imagen de Dios que llevaba en su corazón. Me contó que de niña su padre había sido muy severo, muy exigente, imposible de complacer. Nunca era suficiente lo que ella hacía, nunca recibió una palabra de aprobación, solo críticas y regaños. Y sin darse cuenta, había proyectado esa imagen de su padre terrenal sobre Dios Padre. Para ella, Dios era alguien a quien nunca podía complacer, alguien que siempre encontraba faltas en ella, alguien que la amaba condicionalmente, solo cuando cumplía con todas las reglas perfectamente, y como eso es imposible, vivía en un infierno espiritual permanente. Su vida de oración era una tortura, su fe era una carga aplastante, y Dios, en lugar de ser su refugio y su paz, era su mayor fuente de ansiedad. Le pregunté si alguna vez había leído realmente las parábolas de Jesús sobre la misericordia. Me dijo que sí, muchas veces, pero que siempre pensaba que esas parábolas eran para otros, para los grandes pecadores, no para ella que conocía la ley y debía cumplirla perfectamente. Le pedí que leyera conmigo la parábola del hijo pródigo, pero esta vez poniéndose en el lugar de ese hijo, y mientras leíamos algo se rompió en su corazón. Lloró como nunca había llorado, porque por primera vez en 30 años entendió que Dios no era su padre terrenal, que Dios no estaba esperando que ella fuera perfecta para amarla, que Dios no llevaba un registro de sus faltas para echárselas en cara, que Dios la amaba con locura, con pasión, con una ternura que superaba todo lo que ella había conocido. Y ese día comenzó una nueva vida espiritual para ella, porque finalmente conoció al Dios verdadero. Esta historia, hermanos, se repite una y otra vez. ¿Cuántas personas buenas, devotas, comprometidas, están alejadas del verdadero Dios porque tienen una imagen distorsionada de Él? Y esta imagen falsa no viene de mala intención, viene de heridas no sanadas, de enseñanzas malentendidas, de experiencias dolorosas que hemos proyectado sobre Dios. Pero el resultado es el mismo. Nos alejan de Él, nos impiden experimentar su amor, nos roban la paz y la alegría que deberían caracterizar a todo hijo de Dios. Ahora bien, quiero que te hagas una pregunta muy honesta. Cuando piensas en Dios, cuando oras, cuando vas a misa, ¿qué sientes? ¿Sientes paz, gozo, amor, cercanía? ¿O sientes miedo, obligación, culpa, distancia? Tu respuesta a esta pregunta te dirá mucho sobre la imagen de Dios que llevas en tu corazón. Y si lo que sientes es más parecido a lo segundo que a lo primero, entonces necesitas urgentemente sanar esa imagen, necesitas conocer al verdadero Dios. El problema es que esta imagen falsa de Dios no solo afecta tu vida de oración personal, afecta todo. Afecta cómo te relacionas con los demás, afecta cómo te perdonas a ti mismo, afecta cómo educas a tus hijos en la fe, afecta cómo enfrentas el sufrimiento, afecta absolutamente todo. Porque Dios es el centro, es la fuente, es el fundamento de toda tu existencia. Si tienes una imagen falsa de Él, toda tu vida espiritual estará construida sobre arena. Muchas veces veo padres que educan a sus hijos en el miedo a Dios en lugar de en el amor a Dios. Les hablan constantemente del infierno, del castigo, de lo que no deben hacer, pero rara vez les hablan del amor apasionado de Cristo por ellos, de la alegría del cielo, de la belleza de vivir en gracia.
Y luego se sorprenden cuando sus hijos al crecer abandonan la fe. Pero ¿cómo no van a abandonarla si lo único que conocen es un Dios que da miedo, que amenaza, que controla? O al contrario, veo padres que por miedo a parecer severos o anticuados no les enseñan nada a sus hijos sobre el pecado, sobre las consecuencias de nuestras decisiones, sobre la necesidad de la conversión. Les presentan un Dios tan aguado, tan insípido que no vale la pena el esfuerzo de seguirlo. Y los hijos crecen sin ningún sentido moral, sin ninguna brújula espiritual, navegando a la deriva en un mundo que los va a devorar. El equilibrio, hermanos, está en presentar al Dios verdadero. Un Dios que es infinitamente misericordioso, pero también infinitamente santo. Un Dios que te ama tal como eres, pero que te ama demasiado como para dejarte así. Un Dios que te perdona 70 veces 7, pero que también te llama a no pecar más. Un Dios que es Padre tierno y también Maestro exigente. Un Dios que es Cordero manso y también León de Judá. Este es el Dios que necesitamos conocer. Este es el Dios que nos va a transformar. Este es el Dios que nos va a llenar de paz y de alegría, incluso en medio del sufrimiento. Pero para conocerlo necesitamos humildad. Necesitamos reconocer que tal vez lo que hemos creído sobre Él durante años no es correcto. Necesitamos dejar que Él mismo se nos revele a través de su palabra, de los sacramentos, de la oración contemplativa. Otro aspecto fundamental de este error que nos aleja de Dios es lo que yo llamo el cristianismo de fachada. Es decir, cumplir con todas las prácticas externas de la fe sin que haya una verdadera transformación interior. Y esto es algo que Jesús criticó duramente en los fariseos de su tiempo, pero que sigue siendo tremendamente actual hoy en día. ¿Cuántos católicos van a misa todos los domingos, pero viven el resto de la semana como si Dios no existiera? No me malinterpretes, hermano, ir a misa es fundamental, es el centro de nuestra vida cristiana, es donde nos encontramos con Cristo en la Eucaristía. Pero si tu misa dominical no transforma tu lunes, tu martes, tu miércoles, entonces hay algo que no está funcionando. La misa no es un ritual mágico que cumplimos para tener a Dios contento. Es un encuentro personal con Cristo resucitado que debe revolucionar toda nuestra vida. He visto personas que rezan el rosario todos los días, pero que son incapaces de perdonar a su cónyuge, que viven llenos de resentimiento y amargura. He visto personas que hacen largas peregrinaciones, pero que explotan con ira ante la menor contrariedad. He visto personas que ayunan en Cuaresma, pero que chismean y critican a todo el mundo el resto del año. Y todo esto es cristianismo de fachada, es religiosidad vacía, es exactamente lo que Jesús denunció cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El verdadero encuentro con Dios siempre produce frutos, siempre. Si llevas años en la iglesia, años practicando tu fe, pero no ves ningún cambio real en tu carácter, en tus actitudes, en tu forma de amar, entonces algo anda muy mal. O estás practicando tu fe de manera superficial, o tienes una imagen falsa de Dios, o hay un pecado no confesado que está bloqueando la acción del Espíritu Santo en ti. Pero algo está fallando. San Pablo nos dice claramente: el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Si estos frutos no están presentes y creciendo en tu vida, entonces el Espíritu Santo no está actuando plenamente en ti. Y no es porque Él no quiera, es porque nosotros le estamos poniendo obstáculos, el principal de los cuales es este error de tener una fe puramente externa, puramente ritual, sin conversión interior. Recuerdo el caso de un hombre que vino a verme muy angustiado porque su matrimonio estaba al borde del divorcio. Me decía que no entendía qué había pasado, que él era un buen católico, que nunca faltaba a misa, que rezaba, que cumplía con todos sus deberes religiosos. Pero cuando su esposa vino a hablar conmigo por separado, me contó una historia completamente diferente. Me dijo que su marido era frío, distante, que nunca la escuchaba, que explotaba en cólera por cualquier cosa, que la criticaba constantemente, que nunca tenía un gesto de ternura o de afecto. Le pregunté directamente: ¿dónde está Cristo en tu matrimonio? Y se quedó en silencio. Nunca se había hecho esa pregunta. Para él, ser buen católico era ir a misa y rezar sus oraciones. Pero nunca había entendido que ser cristiano significa ser otro Cristo. Significa tratar a tu esposa como Cristo trata a su iglesia, con amor sacrificial, con ternura, con paciencia, con perdón constante. Empezamos a trabajar juntos, no solo en su vida de oración, sino en su conversión real. Le pedí que cada noche, antes de dormir, se hiciera esta pregunta: hoy traté a mi esposa como Cristo me trata a mí. Y al principio la respuesta era siempre no. Pero poco a poco, con la gracia de Dios y su esfuerzo genuino, empezó a cambiar. Empezó a escuchar de verdad.
a pedir perdón cuando se equivocaba, a mostrar afecto, a servir en lugar de ser servido. ¿Y sabes qué pasó? Su matrimonio no solo se salvó, sino que se transformó. Su esposa me dijo llorando unos meses después: Padre, he recuperado al hombre del que me enamoré, pero ahora es aún mejor, porque ahora tiene a Cristo en el centro. Este hombre no necesitaba más devociones, necesitaba una conversión real, necesitaba dejar que el Dios verdadero transformara su corazón de piedra en un corazón de carne. Y esto es lo que quiero que entiendas, hermano. Dios no quiere que seas religioso, quiere que seas santo. Y hay una diferencia abismal entre ambas cosas. Puedes ser muy religioso y estar muy lejos de la santidad. Puedes cumplir con todos los rituales y tener un corazón lleno de orgullo, de juicio, de falta de amor. La santidad, en cambio, es parecerte cada día más a Cristo. Es dejar que su espíritu transforme tu carácter, tus reacciones, tu forma de amar. San Juan nos dice algo muy claro: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. No importa cuánto reces, cuánto vayas a la iglesia, cuántas devociones practiques, si no amas concretamente a las personas que Dios ha puesto en tu vida, tu fe es falsa. Es dura esta palabra, lo sé, pero es la verdad del Evangelio. Y aquí viene una pregunta que debes hacerte con toda honestidad. ¿Cómo te tratan las personas más cercanas a ti? ¿Tu familia? ¿Tus compañeros de trabajo? ¿Tus vecinos? ¿Ven en ti a Cristo o ven a alguien irritable, crítico, juzgador, egoísta? Porque déjame decirte algo, tu familia no se va a impresionar con tus largas oraciones si luego los tratas mal. Tus hijos no van a querer seguir tu fe si te ven como un hipócrita que predica una cosa pero vive otra. El verdadero testimonio cristiano se da en lo cotidiano, en lo pequeño, en cómo reaccionas cuando las cosas no salen como quieres, en cómo hablas de los demás cuando no están presentes, en cómo perdonas cuando te han herido, en cómo sirves cuando estás cansado. Ahí es donde se ve si tu fe es real o es solo una máscara. Y te digo todo esto no para desanimarte, sino para despertarte. Porque el tiempo pasa, hermano, y la vida se nos va en un abrir y cerrar de ojos. No podemos desperdiciar estos años preciosos en una fe superficial, en un cristianismo de apariencias. Dios nos está llamando a más, mucho más. Nos está llamando a una transformación radical, a una santidad auténtica, a ser sal y luz en este mundo que tanto lo necesita. Ahora quiero hablarte de otro aspecto crucial de este error que nos aleja de Dios, y es lo que yo llamo vivir en el pasado o en el futuro, en lugar de vivir en el presente donde Dios nos espera. Muchas personas están tan atrapadas en la culpa de su pasado que no pueden experimentar el amor de Dios en el ahora. Se pasan la vida mirando hacia atrás, rumiando sus errores, sus pecados, sus fracasos, incapaces de aceptar que Dios ya los ha perdonado. Hermano, escúchame bien. Si te has confesado sinceramente de un pecado, ese pecado ya no existe. Ha sido borrado, ha sido perdonado, ha sido olvidado por Dios, sí, olvidado. El profeta Isaías nos dice que Dios arroja nuestros pecados detrás de sus espaldas, que los borra como nube y como niebla. El salmista dice que Dios aleja de nosotros nuestras culpas cuanto dista el oriente del ocaso. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que cuando Dios perdona, perdona completamente, totalmente, definitivamente. Pero muchos de ustedes no pueden aceptar este perdón. Siguen arrastrando culpas de hace años, de hace décadas. Siguen flagelándose mentalmente por pecados que Dios ya perdonó. Y esto, créeme, no es humildad, es orgullo disfrazado. Porque estás diciendo implícitamente que tu pecado es más grande que la misericordia de Dios, que tu culpa es más poderosa que la sangre de Cristo. Y eso, hermano, es una ofensa al sacrificio de la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, pagó por todos tus pecados, no por algunos, no por los pequeñitos, por todos. Los pecados que ya cometiste y los que aún vas a cometer. El precio ya fue pagado, la deuda ya fue saldada, la victoria ya fue ganada. Tu parte es simplemente aceptar ese regalo, recibir ese perdón y vivir en la libertad de los hijos de Dios. Pero si te niegas a perdonarte a ti mismo, estás rechazando el regalo de Dios. Estás viviendo como esclavo cuando Cristo ya te liberó. Conozco personas que después de confesarse siguen sintiéndose sucias, manchadas, indignas. Y cuando les pregunto por qué, me dicen, es que lo que hice fue tan grave, Padre. Y yo les respondo, ¿más grave que el pecado de los que crucificaron a Cristo? ¿Más grave que la negación de Pedro? ¿Más grave que la persecución de Pablo? Si Dios perdonó todo eso, ¿cómo no va a perdonar tu pecado? El problema no es la gravedad de tu pecado, el problema es la pequeñez de tu fe en la misericordia divina. Por otro lado, están aquellos que viven constantemente preocupados por el futuro, por lo que puede pasar, por lo que podría salir mal.
Viven en una ansiedad constante que les impide disfrutar del presente, que les impide ver las bendiciones que Dios les está dando ahora mismo. Se preocupan por el dinero, por la salud, por el futuro de sus hijos, por mil cosas que están fuera de su control, y en esa preocupación se olvidan de confiar en Dios. Jesús nos dijo claramente: no os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. A cada día le basta su propio mal. No nos está diciendo que seamos irresponsables, que no planifiquemos, que no cuidemos de nuestras familias. Nos está diciendo que no permitamos que la ansiedad por el futuro nos robe la paz del presente. Nos está llamando a confiar en que Dios, que cuida de los pájaros del cielo y de las flores del campo, cuidará mucho más de nosotros que somos sus hijos amados. Hace poco hablé con una mujer que estaba destrozada por la ansiedad. Me contó que no podía dormir pensando en qué pasaría si su esposo perdiera su trabajo, si enfermaban, si les pasaba algo a sus hijos. Le pregunté: ¿alguna de esas cosas ha pasado? Me dijo que no. Entonces, ¿para qué estás sufriendo por algo que no ha ocurrido y que tal vez nunca ocurra? Y me respondió: es que tengo que estar preparada. Le dije: prepararte para el futuro está bien. Sufrir por el futuro es una falta de fe. Dios te ha cuidado hasta hoy, ¿verdad? Te ha dado todo lo que has necesitado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dudas que Él seguirá cuidando de ti mañana? Y poco a poco empezó a entender que su ansiedad no era prudencia, era desconfianza en la providencia divina. El único momento que realmente tenemos es este, el ahora. El pasado ya se fue. El futuro aún no existe. Dios te está esperando en este momento presente. Te está hablando ahora, te está amando ahora, te está sosteniendo ahora. Pero si estás mentalmente en el pasado o en el futuro, te pierdes ese encuentro. Te pierdes la gracia que Dios tiene preparada para ti en este instante. Santa Teresa de Ávila decía: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Esta es la actitud que debemos cultivar. Una confianza absoluta en que Dios está en control, en que Él sabe lo que hace, en que todo, absolutamente todo lo está permitiendo para nuestro bien, aunque no lo entendamos en el momento. Vivir en el presente no significa ser inconsciente o irresponsable. Significa hacer tu parte, lo que está en tus manos, con diligencia y responsabilidad, y luego confiar en que Dios hará su parte. Significa aceptar que hay cosas que no puedes controlar y está bien, porque Dios sí las controla. Significa descansar en la seguridad de que eres hijo de un Padre que te ama infinitamente y que jamás permitirá que te pase algo que Él no pueda convertir en bien. Y aquí quiero hacer una pausa para preguntarte algo muy importante. ¿Qué es lo que te está robando la paz en este momento? ¿Es algo del pasado que no puedes soltar? ¿Es algo del futuro que te tiene ansioso? Sea lo que sea, entrégaselo a Dios ahora mismo. Dile: Señor, esto que me está quitando la paz te lo entrego. No puedo cargarlo más. Tú tómalo, tú resuélvelo, tú sánalo. Yo confío en ti. Ahora permíteme abordar otra dimensión profunda de este error que nos separa de Dios, y es la falta de vida sacramental auténtica. Muchos católicos van a misa por costumbre, por tradición familiar, por cumplir, pero sin una verdadera conciencia de lo que está sucediendo en ese altar. Van mecánicamente, distraídos, pensando en mil cosas, y salen exactamente igual que como entraron. Y luego se preguntan por qué su fe no los transforma. Hermano, la Santa Misa no es un espectáculo al que asistimos, no es una obligación que cumplimos, no es una reunión social. La Santa Misa es el Calvario hecho presente. Es el sacrificio de Cristo renovado de manera incruenta sobre el altar. Es el momento más sagrado, más poderoso, más transformador que puede existir en esta tierra. En cada misa el cielo y la tierra se unen. Los ángeles se postran en adoración y Cristo se hace presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Cuando recibes la comunión, no estás recibiendo un símbolo, no estás recibiendo un recuerdo, estás recibiendo a Cristo mismo. El mismo Cristo que caminó por Galilea, que curó enfermos, que resucitó muertos, que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Ese Cristo entra en tu cuerpo, en tu alma, se une a ti de la manera más íntima posible. Y si realmente creyéramos esto, si realmente entendiéramos lo que está pasando, saldríamos de cada misa completamente transformados. Pero muchos reciben la comunión en estado de pecado mortal, sin haberse confesado, sin el menor remordimiento. Otros la reciben distraídamente, mascando chicle, conversando apenas salen de comulgar, como si nada hubiera pasado. Y San Pablo nos advierte claramente: quien come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. No son palabras mías, son palabras del Espíritu Santo a través de San Pablo.
Te pregunto con todo respeto, ¿cuándo fue la última vez que te preparaste verdaderamente para ir a misa? ¿Cuándo fue la última vez que llegaste unos minutos antes para orar, para pedirle al Espíritu Santo que te ayude a participar con fe y devoción? ¿Cuándo fue la última vez que después de comulgar te quedaste unos minutos en silencio adorando a Cristo presente en ti, hablándole, escuchándolo, dejando que Él te transforme? La confesión es otro sacramento tremendamente poderoso que muchos católicos han abandonado o practican mal. Algunos se confiesan una vez al año por obligación, enumeran sus pecados mecánicamente como una lista de supermercado, reciben la absolución y salen sin ningún propósito real de cambio. Otros hace años que no se confiesan porque piensan que no lo necesitan, que sus pecados no son tan graves o porque les da vergüenza. Hermano, la confesión no es solo para borrar pecados, es para sanar heridas. Es para recibir la gracia de Dios que te fortalece contra la tentación. Es para experimentar el abrazo del Padre misericordioso. Cada vez que te confiesas bien, con verdadero arrepentimiento y propósito de enmienda, estás permitiendo que Dios entre en las partes más oscuras de tu vida y las ilumine con su gracia. He visto milagros increíbles en el confesionario. He visto personas que llevaban 30, 40 años sin confesarse, cargando culpas terribles y que después de una buena confesión salían literalmente transfigurados. Vi llorar a un hombre de 60 años que se confesaba después de 30 años y me decía entre sollozos: Padre, siento que me han quitado un peso de encima, siento que puedo respirar por primera vez en décadas. También he visto el poder de la confesión frecuente. Personas que se confiesan cada 2 semanas, cada mes, no porque cometan pecados mortales constantemente, sino porque quieren mantener su alma limpia, quieren recibir esa gracia fortalecedora, quieren crecer en santidad. Y estas personas avanzan espiritualmente de una manera impresionante porque están aprovechando al máximo este regalo que Dios nos ha dado. Y luego está el sacramento del matrimonio, que muchos católicos han reducido a una simple ceremonia bonita en la iglesia. Se casan por la iglesia porque es tradición, porque queda bien, porque la familia lo espera, pero sin entender realmente lo que están haciendo, sin comprender que están entrando en un sacramento que los va a transformar, que los va a santificar, que los va a unir, no solo entre ellos, sino con Cristo. El matrimonio católico no es un contrato que puedes romper cuando ya no te convenga. Es un sacramento, es un signo visible de la gracia invisible de Dios, es una vocación a la santidad. Dios te da gracia a través de tu matrimonio, gracia para amar cuando es difícil, gracia para perdonar cuando duele, gracia para servir cuando estás cansado, gracia para ser fiel cuando hay tentación. Pero si te casaste solo por la ceremonia, sin fe, sin compromiso real con Dios, entonces no estás viviendo tu sacramento. Estás viviendo solo un contrato humano que se va a romper ante la primera crisis seria. Y por eso vemos tantos matrimonios católicos que terminan en divorcio, porque nunca entendieron que su matrimonio era un camino de santificación mutua, un sacramento que los iba a transformar si ellos cooperaban con la gracia. Voy a ser muy directo contigo. Si quieres que Dios transforme tu vida, tienes que vivir intensamente tu vida sacramental. Tienes que ir a misa no por obligación, sino con hambre de encontrarte con Cristo. Tienes que confesarte regularmente no por cumplir, sino con deseo genuino de conversión. Tienes que vivir tu matrimonio no como un contrato humano, sino como un sacramento divino. Los sacramentos son los canales ordinarios de la gracia de Dios y si no los aprovechas, estás desperdiciando los medios más poderosos que tienes para crecer espiritualmente. Ahora quiero abordar algo que es absolutamente central en este error que nos aleja de Dios, y es la falta de oración personal genuina. Muchos católicos rezan, sí, pero rezan fórmulas memorizadas, oraciones repetitivas, sin ninguna comunicación real con Dios. Rezan el rosario mientras piensan en otras cosas, rezan antes de comer por costumbre, rezan antes de dormir mecánicamente. Y todo eso está bien, las oraciones vocales son importantes, pero si eso es todo lo que tienes, tu vida de oración está muerta. Dios no quiere que le recites fórmulas, quiere que hables con Él. Quiere que le cuentes tu día, que le compartas tus alegrías y tus tristezas, que le presentes tus problemas, que le pidas ayuda, que le agradezcas, que lo adores. Quiere una relación personal, íntima, viva contigo, así como hablas con tu mejor amigo, así como te desahogas con alguien de confianza, así quiere Dios que hables con Él. Santa Teresa de Jesús definía la oración como tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. ¿Entiendes? No es recitar, no es cumplir, es relacionarte. Es pasar tiempo de calidad con Dios, escuchándolo, hablándole, dejando que Él te conozca y conociéndolo tú a Él cada vez más profundamente. Y aquí está el problema.
Muchos de ustedes dicen que no tienen tiempo para orar, pero la verdad es que sí tienen tiempo. Lo que pasa es que no lo priorizan. Tienen tiempo para ver televisión, para estar en las redes sociales, para hacer mil cosas, pero no tienen 15 minutos al día para estar con Dios. Y luego se quejan de que su fe es débil, de que no sienten a Dios, de que están espiritualmente vacíos. Hermano, déjame decirte algo muy claro. Si Dios no es tu prioridad, entonces no es tu Dios. Puede que sea tu religión, tu tradición, tu seguro para el más allá, pero no es tu Dios, no es el Señor de tu vida. Porque cuando algo es realmente importante para ti, sacas tiempo para ello. Siempre. Si no tienes tiempo para Dios, es porque en el fondo de tu corazón hay otras cosas que son más importantes para ti que Él. La oración personal diaria no es un lujo para monjas y curas. Es una necesidad vital para todo cristiano que quiera crecer espiritualmente. Es el oxígeno del alma. Sin oración personal, tu alma se asfixia, se debilita, se vuelve vulnerable a todo tipo de tentaciones y engaños. Con oración personal diaria, tu alma se fortalece, se ilumina, se transforma poco a poco en una imagen cada vez más clara de Cristo. Te voy a dar un consejo muy práctico. Empieza con 15 minutos al día, solo 15 minutos. Encuentra un lugar tranquilo en tu casa, un momento del día en que puedas estar sin interrupciones. Puede ser temprano en la mañana, antes de que todos se despierten. Puede ser en la noche, cuando ya todos se durmieron. Puede ser en tu hora de almuerzo, si tienes un lugar privado. El momento no importa tanto como el compromiso. En esos 15 minutos, no pongas música, no prendas la televisión, no agarres tu teléfono. Simplemente siéntate en silencio ante Dios. Puedes empezar leyendo un pasaje del Evangelio, solo unos versículos. Léelos despacio, saboreándolos, dejando que las palabras penetren en tu corazón y luego habla con Dios sobre lo que leíste. ¿Qué te dice ese pasaje? ¿Cómo se aplica a tu vida? ¿Qué te está pidiendo Dios? También puedes simplemente contarle a Dios tu día, como le contarías a un amigo, sin fórmulas, sin protocolos, solo tú y Él. Cuéntale qué te preocupa. ¿Qué te alegra? ¿Dónde fallaste hoy? ¿Dónde viste su mano actuando? ¿Qué necesitas? Y después de hablar, cállate. Haz silencio. Porque la oración no es solo hablar, es también escuchar. Y Dios quiere hablarte, pero no puede hacerlo si tú no callas, si tú no le das espacio. Te prometo, hermano, que si haces esto fielmente durante un mes, tu vida espiritual va a cambiar radicalmente. Vas a empezar a conocer a Dios de una manera completamente nueva. Vas a empezar a escuchar su voz en tu conciencia, en las circunstancias, en las personas. Vas a empezar a sentir su presencia de manera tangible. Y esos 15 minutos que al principio te parecían un sacrificio, se van a convertir en el mejor momento de tu día, el momento que más esperas, el momento que no vas a querer perderte por nada del mundo. Pero te advierto, al principio va a ser difícil. Tu mente va a divagar, vas a sentirte distraído, tal vez hasta aburrido. Es normal. La oración es como un músculo que hay que ejercitar. Al principio cuesta, pero con la práctica se vuelve cada vez más natural, más fácil, más gratificante. No te desanimes si las primeras veces te parece que no pasa nada. La gracia de Dios está actuando aunque tú no la sientas. La fidelidad es lo que importa, no los sentimientos. Y déjame decirte algo más. Si eres padre o madre de familia, tu oración personal no es opcional, es tu responsabilidad, porque no puedes dar lo que no tienes. No puedes transmitir una fe que tú mismo no vives. Tus hijos no van a heredar tu fe porque los lleves a misa, van a heredarla si te ven orando, si te ven viviendo lo que predicas, si experimentan en ti una paz y un amor que solo puede venir de Dios. Muchos padres me dicen, padre, no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que cuidar a los niños, tengo 1000 responsabilidades, y yo les respondo, precisamente por eso necesitas orar. Porque si no te llenas tú primero del amor de Dios, ¿cómo vas a amar a tu familia de la manera que necesitan ser amados? Te vas a vaciar, te vas a quemar, vas a terminar dando de tu propia pobreza en lugar de dar de la abundancia de Dios. La oración no te quita tiempo para tus responsabilidades, te da la gracia para cumplirlas mejor. Te da paciencia para tus hijos, sabiduría para las decisiones difíciles, fuerza para los momentos de crisis, paz en medio del caos. Una persona que ora es una persona más presente, más atenta, más amorosa en todas sus relaciones. Porque está conectada constantemente con la fuente del amor que es Dios mismo. Te voy a contar algo personal. Hubo un tiempo en mi sacerdocio en que me sentía completamente agotado, quemado, sin nada que dar. Tenía tantas responsabilidades, tantas personas que atender, tantas cosas que hacer, que mi oración personal había quedado reducida a prácticamente nada. Solo rezaba el breviario por obligación, pero sin ninguna conexión real con Dios. Y me di cuenta de que estaba vacío,
de que estaba dando de mí mismo en lugar de dar de Dios, y por eso me sentía exhausto. Entonces tomé una decisión radical. Decidí que sin importar qué tan ocupado estuviera, iba a dedicar la primera hora de cada día a la oración silenciosa ante el Santísimo, una hora completa. Y al principio pensé que iba a ser imposible, que tenía demasiadas cosas que hacer, pero me comprometí a hacerlo durante un mes como experimento. ¿Y sabes qué pasó? Esa hora de oración no me quitó tiempo, me lo multiplicó, porque salía de ahí con una claridad mental, una paz interior, una energía espiritual que me permitía hacer todo lo demás mucho mejor y más rápido. Las cosas que antes me tomaban horas porque estaba distraído y agotado, ahora las hacía en minutos porque estaba enfocado y fortalecido. Y sobre todo, ya no era yo el que trabajaba, era Cristo trabajando a través de mí. Esa experiencia cambió mi vida sacerdotal para siempre. Y desde entonces, no importa qué tan ocupado esté, esa hora de oración es innegociable. Es lo primero en mi agenda antes que cualquier otra cosa. Porque entendí que sin esa conexión diaria profunda con Dios, todo lo demás que haga va a ser estéril, va a ser esfuerzo humano en lugar de fruto del Espíritu. Déjame explicarte una verdad fundamental que muchos no entienden. El cristianismo no es principalmente un conjunto de reglas morales que debes cumplir. No es una lista de cosas que debes hacer y cosas que no debes hacer. El cristianismo es ante todo una relación de amor con una persona, con Cristo. Y como toda relación de amor necesita tiempo, atención, comunicación, no puedes tener una relación profunda con alguien si nunca pasas tiempo a solas con esa persona. Imagina que estás casado y que solo le hablas a tu esposa cuando necesitas algo, cuando quieres pedirle un favor. Imagina que nunca pasas tiempo de calidad con ella, que nunca le escuchas, que nunca le prestas atención. ¿Crees que ese matrimonio va a funcionar? ¿Crees que va a haber amor, intimidad, conexión? Por supuesto que no. Pues lo mismo pasa con Dios. Si solo le hablas cuando necesitas algo, si solo lo buscas cuando tienes un problema, si nunca pasas tiempo simplemente estando con Él, ¿cómo puede haber una relación real? Muchos católicos tienen una relación muy utilitaria con Dios. Lo buscan cuando tienen necesidades, cuando están en problemas, cuando quieren algo. Pero cuando todo va bien, se olvidan de Él. Es como esos amigos que solo te llaman cuando necesitan un favor. Y luego se quejan de que su fe no es profunda, de que no sienten a Dios. Pero es obvio, ¿cómo van a sentirlo si nunca dedican tiempo a cultivar esa relación? Dios quiere más que eso contigo. Quiere una amistad verdadera, una intimidad profunda. Quiere que lo busques no solo por lo que puede darte, sino por quién es Él. Quiere que lo ames no por sus regalos, sino por su persona. Y esto solo se logra a través de la oración contemplativa, a través de esos momentos en que simplemente estás con Él sin pedirle nada, solo disfrutando de su presencia, dejando que Él te mire y mirándolo tú a Él. Los santos entendieron esto perfectamente. San Juan Vianney, el cura de Ars, cuenta que había un campesino que todos los días iba a la iglesia y se quedaba largo rato en silencio mirando el sagrario. Un día, el santo le preguntó qué hacía ahí tanto tiempo, y el campesino le respondió con una sencillez hermosa: yo lo miro a él, y él me mira a mí, y somos felices. Eso es oración contemplativa, hermano. No hace falta decir muchas palabras, no hace falta tener pensamientos profundos. A veces simplemente estar ahí, en silencio, sabiendo que estás en presencia de Dios, es la oración más poderosa, y en ese silencio Dios trabaja en tu corazón de maneras que ni siquiera te das cuenta. Va sanando heridas, va iluminando tu entendimiento, va purificando tus deseos, va transformándote poco a poco en la imagen de Cristo. Pero tengo que advertirte sobre algo muy importante. El enemigo, el demonio, va a hacer todo lo posible para impedirte orar. Va a poner 1000 distracciones, 1000 excusas, 1000 obstáculos. De repente vas a sentir que tienes 1000 cosas urgentes que hacer justamente en el momento en que ibas a orar. O vas a sentir una sequedad terrible, una sensación de que estás perdiendo el tiempo, de que nada está pasando, o vas a ser bombardeado con tentaciones, con pensamientos negativos, con dudas. Todo esto es normal. Es la prueba de que estás haciendo algo que realmente importa, algo que está amenazando el reino de las tinieblas. El demonio no se preocupa por la gente que reza mecánicamente, por los que van a misa por cumplir. Pero cuando ve a alguien que está empezando a tomar en serio su relación con Dios, que está empezando a orar de verdad, ahí sí ataca con todo. Porque sabe que una persona que ora es una persona peligrosa para él. Así que cuando sientas esa resistencia, no te desanimes, al contrario. Es señal de que vas por buen camino. Persevera, sé fiel a tu tiempo de oración, aunque no sientas nada, aunque te cueste. La fidelidad en la sequedad es más valiosa que la devoción en la consolación.
Porque cuando eres fiel en los momentos difíciles, cuando oras aunque no tengas ganas, estás demostrándole a Dios que lo amas a Él, no solo a las consolaciones que Él te da. Antes de continuar, déjame hacerte una pregunta que puede cambiar tu vida si la respondes con honestidad. ¿Cuánto tiempo pasas cada día en redes sociales viendo televisión o entreteniendo tu mente con cosas que no aportan nada a tu vida? Ahora compara ese tiempo con el que dedicas a Dios. ¿Qué dice eso sobre tus prioridades reales? Porque donde está tu tiempo, ahí está tu corazón. Ahora necesito hablarte sobre algo que está destruyendo la vida espiritual de millones de católicos en este momento, y es el pecado de la tibieza. Jesús mismo lo dice en el Apocalipsis: conozco tus obras, no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Son palabras muy duras, pero son palabras de Cristo. Dios prefiere que seas abiertamente rebelde antes que tibio, porque el tibio es el que más se autoengaña, el que cree que está bien cuando en realidad está muriendo espiritualmente. La tibieza es ese estado en el que cumples con lo mínimo indispensable para mantener las apariencias, pero sin ningún fuego interior, sin ninguna pasión por Dios, sin ningún deseo real de santidad. Es ir a misa porque toca, confesarte una vez al año por obligación, rezar de vez en cuando te acuerdas, evitar los pecados muy graves pero sin esforzarte realmente por crecer en virtud. Es mantenerte en una zona de confort espiritual donde no le das todo a Dios, pero tampoco te alejas completamente de Él. El problema de la tibieza es que es muy cómoda. No te cuesta tanto como el pecado grave que destruye tu vida, pero tampoco te exige el compromiso radical de la santidad. Es un término medio que parece seguro, que parece prudente, pero es la trampa más peligrosa que existe, porque te mantiene dormido espiritualmente mientras crees que estás despierto. He visto a tantas personas buenas que se consideran católicos practicantes, que llevan años, décadas en el mismo lugar espiritualmente. No retroceden, pero tampoco avanzan. No cometen pecados escandalosos, pero tampoco crecen en virtud. No abandonan a Dios, pero tampoco se entregan totalmente a Él. Y pasan los años y cuando llegan al final de su vida se dan cuenta de que la desperdiciaron, de que pudieron haber sido santos, pero se conformaron con ser mediocres. Santa Teresa de Jesús decía que Dios prefiere 1000 veces a un pecador arrepentido que a un tibio, porque el pecador al menos sabe que necesita a Dios, sabe que está lejos y puede volver. Pero el tibio cree que está bien, no ve su necesidad de conversión, no siente urgencia de cambiar, y por eso es el más difícil de salvar, porque ¿cómo vas a buscar la medicina si no crees que estás enfermo? La tibieza se manifiesta de muchas maneras. Está el que va a misa pero sin ninguna atención, sin ninguna devoción, checando su reloj cada 5 minutos para que termine rápido. Está el que reza pero sin ningún corazón, repitiendo fórmulas mecánicamente mientras su mente está en otro lado. Está el que evita los pecados mortales pero se permite todos los veniales sin ningún remordimiento, como si no importaran. Está el que conoce la doctrina pero nunca la aplica a su vida, que sabe lo que debería hacer pero siempre encuentra excusas para no hacerlo. Está el que critica a los que se toman la fe en serio, que se burla de los que son más devotos, que justifica su mediocridad diciendo que no hay que ser fanático, cuando en realidad lo que tiene es pereza espiritual. La tibieza es mortal porque te hace creer que estás en camino al cielo cuando en realidad estás en camino a la condenación. Es como un cáncer silencioso que va matando tu alma poco a poco sin que te des cuenta. Y cuando finalmente te das cuenta, cuando llegas al final de tu vida y te enfrentas al juicio de Dios, puede ser demasiado tarde. Jesús no vino a fundar una religión de tibios. Vino a encender un fuego en la tierra, un fuego que transforme corazones, que revolucione vidas, que cambie el mundo. Y nos está llamando a cada uno de nosotros a dejarnos incendiar por ese fuego, a arder de amor por él, a vivir con pasión, con intensidad, con radicalidad nuestra fe. Los santos no fueron tibios. Santa Teresa del Niño Jesús, una monjita carmelita que vivió solo 24 años y nunca salió de su convento, cambió el mundo con su amor ardiente por Dios. San Francisco de Asís lo dejó todo por seguir a Cristo, eligió la pobreza radical y la alegría perfecta. San Ignacio de Loyola, después de su conversión, se entregó totalmente a la mayor gloria de Dios. Santa Teresa de Calcuta vio a Cristo en los más pobres de los pobres y les sirvió con un amor que conmovió al mundo entero. Estos santos nos muestran que la vida cristiana no es para tibios, es para valientes, para apasionados, para los que están dispuestos a darlo todo. Y Dios te está llamando a ti también a esa radicalidad, a esa santidad heroica. No te conformes con la mediocridad, no te conformes con ser un católico más del montón. Dios tiene planes grandiosos para ti, quiere hacer cosas increíbles a través de tu vida, pero necesita tu sí total, no un sí a medias.
Te pregunto, ¿estás viviendo tu fe con todo el corazón o eres tibio? ¿Estás buscando realmente la santidad o te has conformado con cumplir lo mínimo? ¿Arde tu corazón de amor por Dios o se ha enfriado con el tiempo? Responde con honestidad, porque de tu respuesta depende tu eternidad. Si te das cuenta de que eres tibio, no te desesperes. El hecho de que te des cuenta ya es un regalo de Dios, ya es el primer paso hacia la conversión, pero no te quedes ahí. Pídele a Dios que encienda tu corazón, que te dé ese fuego que has perdido o que nunca has tenido. Pídele que te dé hambre de Él, sed de Él, deseo ardiente de conocerlo, de amarlo, de servirlo. Y luego actúa, da pasos concretos, comprométete a una vida de oración seria. Frecuenta más los sacramentos. Lee la vida de los santos y deja que te inspiren. Busca un acompañamiento espiritual con un buen sacerdote o director espiritual. Rodéate de personas que vivan su fe con intensidad. Sal de tu zona de confort y empieza a servir a los demás de manera concreta. La tibieza se combate con decisiones radicales. No vas a salir de ella dando pequeños pasitos. Necesitas un cambio drástico. Es como alguien que está dormido y necesita que lo sacudan fuerte para despertar. Necesitas sacudirte. Necesitas despertar del letargo espiritual en que has caído. Y el momento es ahora, no mañana, no cuando te sientas más preparado, ahora. Permíteme ahora abordar otro error devastador que está alejando a millones de personas de Dios, y es el resentimiento no perdonado. Hermano, no puedes tener una relación genuina con Dios si tu corazón está lleno de amargura, de rencor, de odio hacia alguien que te hirió. Jesús fue absolutamente claro en esto. Si no perdonas a los demás, tu Padre Celestial no te perdonará a ti. Sé que perdonar es tal vez lo más difícil que Dios nos pide, especialmente cuando la herida ha sido profunda, cuando el daño ha sido real, cuando la injusticia es evidente. Pero déjame decirte algo que he aprendido después de muchos años de acompañar a personas heridas. El resentimiento no te protege, te destruye. No le hace daño a quien te hirió, te lo hace a ti. Es como tomar veneno esperando que el otro se muera. He visto personas que llevan 30, 40 años cargando resentimientos, rumiando su dolor, alimentando su rabia, y ese resentimiento las ha enfermado físicamente, las ha enfermado mentalmente, las ha enfermado espiritualmente. Han desperdiciado años preciosos de su vida amarrados al pasado, prisioneros de un dolor que ellos mismos mantienen vivo al negarse a perdonar. El resentimiento es como una cadena invisible que te ata a la persona que te hirió. Esa persona tal vez ni siquiera piensa en ti, tal vez está viviendo su vida tranquilamente, pero tú sigues prisionero, sigues sufriendo, sigues dejando que esa herida del pasado controle tu presente. El único que puede romper esa cadena eres tú, y la llave es el perdón. Pero el perdón no es un sentimiento, es una decisión. No tienes que sentir ganas de perdonar, no tienes que esperar a que se te quite el dolor, no tienes que esperar a que el otro se arrepienta o te pida perdón. El perdón es un acto de tu voluntad. Es una decisión que tomas de liberar a esa persona de la deuda que tiene contigo, de dejar ir el deseo de venganza, de confiar en que Dios hará justicia a su manera y en su tiempo. Recuerdo a una mujer que vino a verme completamente destruida. Su esposo la había abandonado después de 20 años de matrimonio por una mujer más joven. La había dejado sola con 3 hijos, sin dinero, sin nada. Y además había iniciado un proceso legal vicioso para quedarse con lo poco que tenían. Esta mujer tenía todo el derecho del mundo de estar enojada, herida, resentida. Cuando me contaba su historia, podía ver el odio en sus ojos. Me decía que cada noche soñaba con que algo malo le pasara a su ex esposo, que fantaseaba con su sufrimiento, que no podía dejar de pensar en lo injusto que había sido todo. Y ese odio la estaba consumiendo. Había bajado de peso, no podía dormir, estaba medicada para la ansiedad y lo peor de todo, sus hijos estaban viendo cómo el resentimiento de su madre la estaba destruyendo. Le dije algo que al principio no quiso escuchar. Tienes que perdonarlo no por él, sino por ti y por tus hijos. Y explotó. Me dijo que yo no entendía, que era muy fácil decirlo desde afuera, que después de lo que él había hecho no merecía perdón. Y tenía razón en muchas de esas cosas. Yo no había vivido su dolor. Era fácil para mí predicar el perdón, pero le expliqué algo fundamental. Perdonar no significa decir que lo que hizo estuvo bien. No significa olvidar lo que pasó. No significa reconciliarte con él. No significa confiar en él otra vez. Perdonar significa simplemente soltar el derecho de venganza, dejar de desear su mal, liberar el odio que está envenenando tu corazón.
Puedes perdonar y al mismo tiempo defender tus derechos legalmente. Puedes perdonar y mantener distancia. Puedes perdonar y no volver con él nunca. ¿Le tomó tiempo? No fue de un día para otro. Pero poco a poco, en oración, con lágrimas, con lucha interior, esta mujer fue soltando su resentimiento y conforme lo hacía, empezó a sanar. Volvió a dormir, volvió a sonreír, volvió a tener paz. Sus hijos me dijeron después, padre, nos devolvió a nuestra mamá. El perdón no cambió a su ex esposo, el perdón la cambió a ella. La liberó para poder seguir adelante con su vida. Y esto es lo que quiero que entiendas. El perdón es un regalo que te das a ti mismo. Es la decisión de no permitir que quien te hirió siga controlando tu vida, tus emociones, tu paz. Es recuperar tu libertad, es soltar el pasado para poder vivir plenamente el presente. Pero hay un tipo de resentimiento aún más peligroso y es el resentimiento contra Dios. Sí, hermano, muchas personas están enojadas con Dios aunque no lo admitan abiertamente. Están resentidas porque Él no respondió sus oraciones como querían, porque permitió que les pasara algo terrible, porque su vida no salió como habían planeado. Este resentimiento contra Dios es particularmente destructivo porque corta completamente tu conexión con la única fuente de sanación, de consuelo, de sentido en medio del sufrimiento. Es como alguien que está ahogándose y rechaza el salvavidas porque está enojado con el salvavidas por no haber llegado antes. He acompañado a padres que perdieron un hijo y que están tan enojados con Dios que no pueden ni orar, a personas que sufrieron abusos cuando niños y que le reclaman a Dios por qué no los protegió, a gente que ha pasado por tragedias terribles y que siente que Dios los abandonó, que los traicionó, que no los ama. Y déjame decirte algo con todo el respeto y el amor del mundo, tu dolor es real, tus preguntas son válidas, tu enojo es comprensible. Dios lo entiende, Dios lo recibe, no te va a castigar por gritarle, por reclamarle. Los salmos están llenos de lamentos, de quejas, de preguntas a Dios. Job cuestionó a Dios duramente. Dios puede con tu enojo, puede con tu dolor, puede con tus preguntas, pero no puedes quedarte ahí para siempre. En algún momento tienes que dar el paso de confiar en que aunque no entiendas por qué pasó lo que pasó, aunque no tenga sentido, aunque duela hasta el alma, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue amándote, Dios no te ha abandonado. Y ese paso se llama fe. La fe no es ausencia de preguntas, no es ausencia de dolor, no es entender todo. La fe es confiar en Dios incluso cuando no entiendes, incluso cuando duele, incluso cuando todo parece indicar que Él no está ahí. La fe es decir como Job, aunque Él me mate, en Él confiaré. Y cuando das ese paso de fe, cuando decides confiar en Dios a pesar del dolor, cuando sueltas tu resentimiento contra Él, entonces experimentas algo sobrenatural. Experimentas una paz que no puedes explicar, una fuerza que no es tuya, una esperanza que trasciende las circunstancias. Y descubres que Dios no causó tu sufrimiento, pero lo puede usar para transformarte, para hacerte más compasivo, más profundo, más santo. Así que te pregunto directamente, ¿hay alguien a quien no has perdonado? ¿Hay resentimiento en tu corazón contra alguien, contra ti mismo, contra Dios? Si la respuesta es sí, hoy es el día de soltarlo. No esperes a sentirte preparado, no esperes a que el otro lo merezca, no esperes a entender todo. Simplemente decide perdonar y pídele a Dios la gracia de hacerlo, porque solo con su gracia es posible. Quiero que comprendas algo más sobre este error que nos aleja de Dios y tiene que ver con la idolatría moderna. Cuando pensamos en idolatría, imaginamos gente adorando estatuas de oro, haciendo sacrificios a dioses paganos, pero la idolatría hoy es mucho más sutil. Es poner cualquier cosa en el lugar de Dios, es darle a cualquier cosa la importancia, el tiempo, la devoción que solo Dios merece. Y todos tenemos nuestros ídolos. Para algunos es el dinero, la seguridad financiera, la cuenta bancaria. Viven estresados constantemente por el dinero, nunca tienen suficiente, sacrifican su familia, su salud, su fe por ganar más. El dinero se convierte en su Dios, en aquello de lo que dependen para sentirse seguros, valiosos, felices. Para otros es el trabajo, la carrera profesional, el éxito. Se definen por lo que hacen, por sus logros, por su posición. Y cuando no les va bien profesionalmente, cuando pierden su trabajo, cuando no alcanzan sus metas, se derrumban completamente porque su identidad estaba construida sobre eso, no sobre su identidad como hijos de Dios. Para otros es la familia. Suena raro, ¿verdad? Pero sí, hasta la familia puede convertirse en un ídolo. Cuando pones a tu familia por encima de Dios, cuando haces todo por ellos pero nada por Dios, cuando sacrificas tu fe, tus valores, tu integridad por complacer a tu familia, entonces tu familia se ha convertido en tu Dios.
Para muchos jóvenes hoy, el ídolo es la aprobación de los demás, los seguidores en redes sociales, los likes, los comentarios. Su autoestima depende completamente de lo que otros piensan de ellos. Viven ansiosos por proyectar una imagen perfecta, por ser aceptados, por ser admirados. Y esa búsqueda constante de validación externa es esclavitud, es idolatría. Para otros es el placer, el entretenimiento, la comodidad. No pueden estar sin su celular, sin su serie favorita, sin sus vacaciones perfectas. Han hecho del placer su razón de vida. Y cualquier incomodidad, cualquier sufrimiento, cualquier sacrificio les parece intolerable. Se han convertido en esclavos de sus propios deseos. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. O aborrecerás a uno y amarás al otro, o estimarás a uno y menospreciarás al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto no es solo sobre el dinero, es sobre cualquier ídolo. No puedes tener a Dios y a tu ídolo, tienes que elegir. Y aquí está el problema. Los ídolos siempre prometen darte lo que solo Dios puede dar. Prometen seguridad, pero no la dan. Prometen identidad, pero no la dan. Prometen felicidad, pero no la dan. Te prometen paz, pero no la dan. Te dejan siempre con hambre, siempre insatisfecho, siempre buscando más, porque nada creado puede llenar el vacío que solo el Creador puede llenar. San Agustín lo dijo perfectamente, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Todos esos ídolos que perseguimos, todas esas cosas en las que ponemos nuestra esperanza, nunca van a satisfacernos porque no fueron hechas para ese propósito. Solo Dios puede darte lo que tu corazón busca. Entonces, ¿cómo identificas tus ídolos? Pregúntate, ¿qué es aquello sin lo cual crees que no puedes ser feliz? ¿Qué es aquello por lo que estarías dispuesto a sacrificar tu integridad, tus valores, tu fe? ¿Qué es aquello que te quita el sueño cuando está amenazado? ¿En qué inviertes la mayor parte de tu tiempo, tu energía, tu dinero? ¿Qué es lo primero que buscas cuando estás triste, ansioso, vacío? Las respuestas a estas preguntas te revelarán cuáles son tus ídolos. Y una vez que los identifiques, tienes que tomar la decisión valiente de bajarlos del trono de tu corazón y poner a Dios donde debe estar. No digo que tengas que eliminar esas cosas de tu vida completamente, necesariamente. El dinero no es malo en sí, el trabajo no es malo en sí, la familia no es mala en sí. El problema es cuando les das el lugar de Dios. Tienes que reordenar tus prioridades. Dios primero, siempre primero. Antes que tu familia, antes que tu trabajo, antes que tu cuenta bancaria, antes que tu reputación, antes que tu comodidad. Y cuando Dios es primero, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Tu familia mejora cuando Dios es el centro. Tu trabajo tiene más sentido cuando lo haces para la gloria de Dios. Tu relación con el dinero es sana cuando reconoces que todo viene de Dios y es para ser usado según su voluntad. Déjame contarte la historia de un empresario muy exitoso que conocí. Había construido un imperio, tenía todo el dinero que podía necesitar, pero estaba completamente vacío por dentro. Su matrimonio estaba destruido, sus hijos lo odiaban porque nunca había estado presente y él mismo se sentía miserable a pesar de todo su éxito. Un día tuvo un infarto que casi lo mata. Y en esa cama de hospital, enfrentando la posibilidad real de la muerte, se dio cuenta de que había desperdiciado su vida persiguiendo el ídolo equivocado. El dinero no lo iba a acompañar a la tumba. Su empresa no iba a darle sentido en la eternidad. Sus logros no iban a consolarlo ante el juicio de Dios. Gracias a Dios sobrevivió y ese infarto fue su conversión. Decidió vender gran parte de su empresa, reducir drásticamente su ritmo de trabajo y dedicar su tiempo y sus recursos a lo que realmente importaba, su relación con Dios, su familia, servir a los demás. Y me dijo con lágrimas, Padre, casi tengo que morirme para darme cuenta de que estaba viviendo completamente equivocado. No esperes a que te pase algo así para despertar. No esperes a perderlo todo para darte cuenta de que tu ídolo no vale nada. Haz la revisión de tu vida ahora, identifica tus ídolos ahora, ponlos donde deben estar ahora, porque el tiempo corre, hermano, y no sabemos cuánto nos queda. Como dice Santiago, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Vivir libre de ídolos no significa vivir sin pasiones, sin metas, sin sueños. Significa vivir con Dios en el centro y desde ese centro todo lo demás encuentra su lugar correcto. Significa trabajar con excelencia pero no ser esclavo del trabajo. Significa disfrutar del dinero pero no depender de él. Significa amar profundamente a tu familia pero no ponerla por encima de Dios. Significa usar las redes sociales pero no necesitar validación constante.
Significa buscar el placer legítimo, pero no ser esclavo de tus impulsos. Cuando Dios es tu Señor, todo lo demás son regalos que disfrutas con gratitud, pero que no te esclavizan. Puedes perderlo todo y seguir en paz, porque tu tesoro, tu identidad, tu seguridad están en Él, no en las cosas. Y esa es la verdadera libertad. Ahora necesito hablarte de algo que está causando un daño inmenso a tantas almas buenas, y es la falta de conocimiento de la fe. Muchos católicos practican su religión por tradición, por costumbre, pero no tienen la menor idea de por qué creen lo que creen. No han leído la Biblia, no conocen el catecismo, no se han formado en su fe, y cuando vienen las dudas, las preguntas, las críticas, no tienen respuestas y su fe se derrumba. Vivimos en un tiempo de confusión masiva. Hay 1000 voces que contradicen la enseñanza de la Iglesia, que cuestionan la moral católica, que proponen formas alternativas de vivir la fe. Y si tú no conoces tu fe, si no la has estudiado, si no entiendes las razones profundas de lo que creemos, vas a ser arrastrado por cualquier viento de doctrina, vas a caer en cualquier trampa, vas a terminar confundido y alejado de la verdad. El Catecismo de la Iglesia Católica dice claramente: todos los fieles participan en la transmisión de la fe y deben estar en condiciones de dar razón de su esperanza. No basta con creer. Tienes que saber por qué crees. No basta con ir a misa, tienes que entender qué está pasando en esa misa. No basta con obedecer los mandamientos, tienes que comprender por qué esos mandamientos son para tu bien. Y no me digas que no tienes tiempo para formarte. Si tienes tiempo para ver televisión, para estar en redes sociales, para leer noticias, tienes tiempo para formarte en tu fe. Es cuestión de prioridades. ¿Cuándo fue la última vez que leíste un buen libro católico? ¿Cuándo fue la última vez que estudiaste un pasaje de la Biblia en profundidad? ¿Cuándo fue la última vez que leíste un documento del Papa, una encíclica, una exhortación apostólica? Tu fe tiene que ser adulta, madura, informada. No puedes seguir viviendo con una fe de niño cuando ya eres adulto. San Pablo nos dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Es tiempo de crecer espiritualmente, de profundizar, de entender. Y no me malinterpretes, no te estoy pidiendo que te conviertas en un teólogo profesional. Te estoy pidiendo que conozcas lo básico de tu fe, que entiendas las verdades fundamentales, que sepas responder a las objeciones comunes, que puedas explicar por qué crees lo que crees. Esto no es opcional, es tu responsabilidad como católico. Recuerdo a un joven universitario que vino a verme en crisis de fe. Me dijo que sus compañeros de universidad se burlaban de sus creencias católicas, que le hacían preguntas que él no sabía responder, que se sentía ignorante y avergonzado. Y efectivamente, cuando empecé a preguntarle cosas básicas de la fe, no sabía responder casi nada. Le pregunté por qué la Iglesia enseña que la vida comienza en la concepción. No sabía. ¿Por qué creemos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía? No sabía. ¿Cuál es la base bíblica para el sacramento de la confesión? No sabía. ¿Por qué la Iglesia se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo? No sabía. Solo sabía que la Iglesia lo enseñaba, pero no entendía por qué. Le dije: hermano, no puedes defender lo que no conoces. No puedes vivir lo que no entiendes. Necesitas urgentemente formarte en tu fe. Y empezamos un proceso de formación intenso. Le di libros para leer, le recomendé videos, estudiamos juntos pasajes de la Biblia, revisamos documentos del magisterio. 6 meses después era otra persona. No solo podía defender su fe, sino que estaba evangelizando a sus compañeros de universidad. Su fe ya no era ciega, era una fe razonable, fundamentada, que podía explicar y compartir. Y me dijo: padre, me siento tan estúpido por haber sido católico toda mi vida sin saber realmente lo que creo. Y este es el problema de muchos católicos hoy. Son presa fácil de cualquier secta, de cualquier predicador carismático, de cualquier filosofía de moda, porque no conocen su propia fe. No saben que el catolicismo tiene respuestas profundas, hermosas, coherentes para todas las grandes preguntas de la vida. No saben la riqueza teológica, espiritual, filosófica que tienen a su disposición. La ignorancia religiosa no es inocente, es peligrosa. San Pablo nos advierte: para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Si no te formas, serás arrastrado. Si no conoces la verdad, serás engañado. Es así de simple. Y déjame decirte algo más. Si eres padre o madre, tienes una responsabilidad aún mayor. No puedes delegar completamente la educación religiosa de tus hijos a la parroquia. Tú eres el primer catequista de tus hijos. Tú tienes que enseñarles la fe, explicarles las verdades católicas, responder sus preguntas. ¿Y cómo vas a hacer eso si tú mismo no conoces tu fe? Veo tantos padres que se quejan de que sus hijos abandonaron la fe cuando fueron a la universidad.
Pero cuando pregunto qué hicieron ellos para formar a sus hijos sólidamente en la fe, la respuesta es nada. Los llevaron a la catequesis de primera comunión, tal vez de confirmación, y creyeron que con eso era suficiente. Y luego se sorprenden cuando sus hijos, enfrentados a profesores ateos, a compañeros que se burlan de la fe, a la cultura secular, no tienen fundamentos y se derrumban. Tus hijos necesitan más que ritual, necesitan formación, necesitan entender por qué creemos lo que creemos, necesitan ver que la fe católica es razonable, hermosa, profunda, necesitan poder defender su fe cuando sea cuestionada. Y eso solo va a pasar si tú te formas primero y luego los formas a ellos. Así que te doy una tarea concreta, compra una Biblia católica y empieza a leerla. No tienes que leerla de principio a fin, empieza con los evangelios. Lee un capítulo al día, reflexiona sobre él, aplícalo a tu vida, compra el catecismo de la Iglesia Católica y estúdialo por secciones. Es denso pero es accesible y contiene toda la enseñanza de la Iglesia de manera organizada y clara. Busca buenos recursos de formación. Hay excelentes canales de YouTube católicos, podcasts, blogs, libros. Aprovecha la tecnología para formarte. Dedica, aunque sean 20 minutos al día, a tu formación espiritual. En un año habrás crecido inmensamente en conocimiento y comprensión de tu fe. Y no te quedes solo en lo intelectual. El conocimiento sin amor se vuelve orgullo. Tienes que combinar el estudio con la oración, la formación con la práctica, el conocimiento con la vida sacramental. Una fe bien formada pero no vivida es estéril. Una fe vivida pero no formada es vulnerable. Necesitas ambas cosas. Déjame compartir contigo ahora un aspecto final de este error que nos aleja de Dios, y tal vez sea el más sutil pero también el más devastador. Es vivir como si esta vida fuera todo, como si no existiera la eternidad, como si nuestras decisiones aquí no tuvieran consecuencias eternas. Es lo que yo llamo el secularismo práctico. Y está destruyendo la vida espiritual de millones de católicos que teóricamente creen en el cielo y el infierno, pero que en la práctica viven como si no existieran. Hermano, tienes que entender algo fundamental. Esta vida es solo un suspiro en comparación con la eternidad. Digamos que vives 80 años, que es una vida larga. 80 años comparados con la eternidad son absolutamente nada. Es menos que un segundo en comparación con millones de años. Y sin embargo, en ese brevísimo tiempo que es tu vida terrenal, se está decidiendo tu eternidad. Se está decidiendo si vas a pasar la eternidad con Dios en la felicidad infinita del cielo o separado de Él en el infierno. Esta es la verdad más importante de todas y sin embargo es la que más ignoramos en nuestro día a día. Vivimos como si lo único que importara es ahora, es esta vida, es este mundo. Nos preocupamos por 1000 cosas que en 100 años no van a importar nada y descuidamos nuestra alma que va a existir por toda la eternidad. Jesús lo dice claramente. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Puedes tener todo el éxito, todo el dinero, todo el placer, toda la fama de este mundo, pero si pierdes tu alma lo has perdido todo. Absolutamente todo. Porque cuando mueras no te vas a llevar nada de esto, lo único que te llevas es el estado de tu alma. Y aquí está el problema. Hemos perdido el sentido de urgencia, hemos perdido la conciencia de que estamos jugándonos nuestro destino eterno. La cultura secular nos ha convencido de que hablar del infierno es medieval, que hablar del juicio es meterle miedo a la gente, que lo único que importa es ser buena persona y Dios nos va a aceptar a todos. Y así nos hemos dormido espiritualmente. Pero Jesús habló más del infierno que del cielo. Él habló de las dos puertas, la ancha que lleva a la perdición y por la que entran muchos, y la estrecha que lleva a la vida y pocos la encuentran. Habló del rico que terminó en el infierno mientras Lázaro fue al cielo. Habló de separar a las ovejas de las cabras, de enviar a unos al fuego eterno y a otros a la vida eterna. No son palabras mías para asustarte, son palabras de Jesús para despertarte. El infierno es real, es eterno, y es una posibilidad real para cualquiera de nosotros que rechace a Dios hasta el final. No quiero que vayas ahí, Dios no quiere que vayas ahí, por eso envió a su Hijo a morir por ti. Pero tienes que cooperar, tienes que tomar en serio tu salvación. San Pablo dice, trabajad con temor y temblor por vuestra salvación. No dice trabajad relajados, confiados de que todo va a salir bien sin esfuerzo. Dice con temor y temblor, con seriedad, con urgencia. Porque aunque Dios te ama infinitamente y quiere salvarte, Él respeta tu libertad. Y si tú eliges rechazarlo, si eliges el pecado sobre Él, si eliges tu voluntad sobre su voluntad, Él va a respetar tu decisión, incluso si esa decisión te lleva al infierno. Y no me digas que eres buena persona y que eso es suficiente. Ser buena persona no te salva, Cristo te salva.
Y tienes que aceptar ese regalo, tienes que vivir en su gracia, tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que seguir sus mandamientos. No por obras te salvas, es verdad, pero una fe sin obras está muerta. Santiago lo dice claramente, la fe sin obras es una fe muerta. Te pregunto directamente, si murieras hoy, ¿estás seguro de que irías al cielo? Y no me respondas con una vaga esperanza o con un creo que sí porque soy buena persona. ¿Estás en estado de gracia? ¿Te has confesado de todos tus pecados mortales? ¿Estás viviendo según los mandamientos de Dios? ¿Está Cristo realmente en el centro de tu vida? Si no puedes responder con seguridad que sí a estas preguntas, entonces necesitas urgentemente poner tu casa espiritual en orden, porque no sabemos el día ni la hora. Podría ser hoy, podría ser mañana, podría ser en 50 años, pero va a llegar. Y cuando llegue, ya no hay vuelta atrás, ya no hay oportunidad de arrepentirse, ya no hay tiempo para cambiar. El estado en que estés en ese momento es el estado en que vas a estar por toda la eternidad. Esto no es para vivir en ansiedad constante, pero sí para vivir con seriedad, para tomar decisiones conscientes de que tienen consecuencias eternas, para no jugar con el pecado, para no posponer tu conversión, para no tomar a la ligera tu vida espiritual. Los santos vivían con esta conciencia de eternidad constantemente presente. San Ignacio de Loyola se preguntaba cada día, si muriera hoy, ¿cómo querría haber vivido este día? Y vivía en consecuencia. Santa Teresa de Ávila decía, no nos cansemos de hacer bien, que el bien que hacemos nunca se pierde. Vivían para la eternidad, no solo para el tiempo. Y esto transformaba completamente sus prioridades. Lo que importaba no era cuánto dinero acumulaban, sino cuánta caridad practicaban. No importaba cuánta fama tenían, sino cuánta santidad alcanzaban. No importaba cuánto placer disfrutaban, sino cuánto se conformaban a Cristo, porque sabían que lo único que importa al final es si amaste a Dios y al prójimo, si viviste en gracia, si te santificaste. Imagina que estás en tu lecho de muerte, miras atrás a tu vida. ¿De qué te vas a arrepentir? ¿De no haber trabajado más? ¿De no haber ganado más dinero? ¿De no haber viajado más? Lo dudo. Te vas a arrepentir de no haber amado más, de no haber perdonado más, de no haber estado más presente con tu familia, de no haber servido más a los demás, de no haber buscado más a Dios. Entonces, ¿por qué no vivir ahora de la manera que en ese momento vas a desear haber vivido? ¿Por qué esperar hasta el último momento cuando tal vez ya no tengas oportunidad? Vive ahora con la perspectiva de la eternidad. Que cada decisión que tomes, cada palabra que digas, cada acción que realices, la hagas pensando, ¿esto me acerca o me aleja del cielo? ¿Esto agrada a Dios o lo ofende? ¿Esto construye para la eternidad o solo para el tiempo? Y déjame decirte algo hermoso. Cuando vives con esta perspectiva eterna, cuando vives para el cielo, tu vida terrena también mejora, porque las cosas que realmente importan toman su lugar correcto. Las relaciones mejoran cuando las vives con amor eterno. El trabajo tiene más sentido cuando lo haces para la gloria de Dios. El sufrimiento se vuelve soportable cuando sabes que tiene un propósito eterno. Todo cobra significado, todo tiene valor, todo se transforma. Hermanos, llegamos al final de nuestro recorrido y quiero que sepas que si has llegado hasta aquí, Dios tiene planes grandes para ti. No es casualidad que hayas escuchado todo esto. Es el Espíritu Santo llamándote a algo más, a una conversión más profunda, a una vida espiritual más auténtica, a una santidad real. Hemos hablado de muchos errores que nos alejan de Dios. La imagen falsa que tenemos de Él, el cristianismo de fachada, vivir atrapados en el pasado o el futuro, la falta de vida sacramental auténtica, la ausencia de oración personal, la tibieza espiritual, el resentimiento no perdonado, la idolatría moderna, la ignorancia de nuestra fe y el secularismo práctico que nos hace vivir como si esta vida fuera todo. Tal vez te has visto reflejado en uno de estos errores, tal vez en varios, tal vez en todos. No te desanimes. El hecho de que te des cuenta ya es el primer paso. La gracia de Dios está actuando en ti en este momento. Él te está mostrando lo que necesitas cambiar porque te ama, porque quiere liberarte, porque quiere darte la vida plena que Jesús vino a traernos. Pero ahora la pelota está en tu cancha. Puedes escuchar todo esto y no hacer nada y seguir igual que antes, alejado de Dios aunque no te des cuenta. O puedes tomar decisiones concretas hoy mismo para cambiar, para acercarte a Él, para quitar esos obstáculos que te están separando del amor que tanto necesitas. Te invito a que hagas una cosa. Apaga este video cuando termine, busca un lugar tranquilo y pasa unos minutos en silencio con Dios. Háblale con toda honestidad.
Dile, Señor, muéstrame qué es lo que me está alejando de ti. Dame la gracia de verlo con claridad y el valor de cambiarlo. Y luego escucha lo que Él pone en tu corazón. Y después actúa, da pasos concretos. Si tu problema es una imagen falsa de Dios, busca conocerlo mejor a través de los evangelios, a través de la oración personal. Si es la tibieza, comprométete a un cambio radical en tu vida espiritual. Si es el resentimiento, decide perdonar hoy mismo. Si es la ignorancia, empieza a formarte. Si es cualquiera de los otros errores que hemos hablado, da los pasos necesarios para corregirlo. No lo hagas solo. Busca ayuda. Encuentra un buen confesor que pueda acompañarte espiritualmente. Únete a un grupo de oración o de estudio bíblico. Rodéate de personas que te ayuden a crecer en tu fe. Dios no te está llamando a un camino solitario, te está llamando a caminar en comunidad, en la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Y por favor, comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Tal vez conoces a alguien que está alejado de Dios sin darse cuenta, alguien que está cometiendo estos mismos errores. Compártele este video. Puede ser el instrumento que Dios use para tocar su corazón, para llamarlo de vuelta, para salvarlo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si te ha ayudado a ver cosas que necesitabas ver, suscríbete a este canal. Aquí encontrarás más contenido que te ayudará a crecer en tu fe, a profundizar tu relación con Dios, a vivir tu vida cristiana con autenticidad y alegría. Porque ese es mi único propósito, ayudarte a conocer, amar y servir a Dios cada día más. Recuerda siempre, Dios te ama con un amor infinito, incondicional, apasionado. No hay nada que hayas hecho que pueda hacer que Él deje de amarte. No hay pecado tan grande que su misericordia no pueda perdonar. No hay herida tan profunda que su gracia no pueda sanar. Pero tienes que acercarte a Él, tienes que abrir tu corazón, tienes que dejar que Él entre y transforme todo. Yo voy a estar rezando por ti y por cada persona que ha escuchado este mensaje. Voy a pedir a Dios que te dé la gracia de una conversión profunda, de un encuentro real con Él que transforme tu vida. Y te pido que tú también reces por mí, por este ministerio, por todos los que están buscando a Dios en este mundo tan confuso. Que Dios te bendiga abundantemente, que la Virgen María te proteja, que el Espíritu Santo te guíe y que nunca, nunca olvides que eres amado infinitamente por Dios, que tu vida tiene un propósito eterno y que la santidad no es solo para algunos privilegiados, sino para ti también. Dios te está llamando, hermano, respóndele. No dejes pasar esta oportunidad. Hasta pronto y que Dios te acompañe siempre.
Thank